No se lo pierdan. Y vamos a comenzar el programa del día de hoy, que está intenso, porque vamos a escuchar un testimonio que yo creo nos va a obligar a reflexionar sobre algunas cosas que están pasando en el país. Van a estar con nosotros Marieta Guillén de Rivero, esposa del general Rivero, y Marieta Rivero, la hija del general Rivero, que está preso hace 17 años y que estuvo preso 12 años y medio sin sentencia, y que a raíz de esto, es decir, de estar preso sin sentencia, presentó un recurso hace 12 años a la Corte Interamericana para que le respondan sobre su situación, para que velen por sus derechos humanos y su derecho a un debido proceso. Entonces, la pregunta es qué cosa hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué va a pasar además en el contexto en que se está discutiendo la necesidad de una reconciliación, donde se indulta a Alberto Fujimori, donde la gente de Sendero Luminoso, a través de los abogados de Abimael Guzmán y los dirigentes del Movadef, reclaman amnistía y que también liberen y se les apliquen estos beneficios a los líderes de Sendero Luminoso. Y la pregunta es, ¿qué pasa con los militares? ¿Qué pasa con los militares que están presos y procesados? ¿Qué pasa con los policías que tienen juicios y procesos pendientes? ¿Les va a alcanzar a ellos también la gracia y el indulto? ¿Qué va a pasar con ellos? Es una pregunta absolutamente legítima que vamos a plantear esta mañana. Pero vamos a empezar por la tragedia de Pasamayo, donde finalmente la discusión es, y una vez más, ¿por qué ocurren estas cosas y qué hay que hacer para que no nos ocurran? Entonces, el primer tema que tenemos en debate es cómo es posible que se haya otorgado una concesión, ¿no? Que parte además, porque el desarrollo de la variante parte del reconocimiento que el serpentín de Pasamayo era un enorme riesgo para las personas que circulaban por ahí. Y lo que está ocurriendo es que después de haber otorgado la concesión y después de haber hecho las obras, el serpentín sigue funcionando. Y es más, es un serpentín porque por donde van no solamente los camiones que transportan carga, sino donde van sobre todo pasajeros de los buses interprovinciales. Es decir, miles de personas que están expuestas cotidianamente a un riesgo de que les pase lo que ocurrió lamentablemente en la Curva del Diablo. 52 personas muertas porque acaban de encontrar otro cuerpo más. 52 personas. El presidente dice que va a conversar con Norvial, que dicho sea de paso es un consorcio entre Graña y Montero y JJ Camet una vez más, ¿no? Otorgado por 25 años para que hagan un carrilcito más para evitar estos accidentes. Pero hay voces que vienen desde lo técnico que dicen que todo esto está mal. Por eso es que hemos invitado esta mañana a Giovanni Rocío, que es un abogado especialista en gestión pública, y a Roy Ventura, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso. Bienvenidos. Muchas gracias, Nicolás. Sí, dolido por lo que está pasando. Y más aún, la inoperancia de nuestras autoridades. Ocitran saca cuerpo, el ministro de Transportes le quiere echar la culpa a la falla humana, la concesionaria... Exceso de velocidad, han dicho. Exceso de velocidad, pero ya... Preliminarmente, la Policía Nacional del Perú, asignada al control de tránsito, los peritos de la Policía Nacional del Perú, y espero que no haya presiones mediáticas para que puedan cambiar de versión, ellos están diciendo que es falla de la infraestructura vial. Yo como especialista en transportes, también he estudiado la carrera de Ingeniería de Transportes, puedo dar fe que el problema es de infraestructura vial. Entonces aquí la responsabilidad es de la concesionaria y también del Ministerio de Transportes. Si el día de ayer en un programa también noticioso decía la superintendenta de Ocitran que hace 3 años Ocitran se había pronunciado que tienen que hacer el ensanchamiento de muchas curvas en la variante y en el serpentín de Pasamayo, ¿por qué el Ministerio de Transportes no ha exigido? ¿Por qué a través de la gerencia de concesiones no ha hecho pues el trabajo de decir al concesionario, ensánchenme estas curvas? Todos conocemos que Roy, lo que tú estás diciendo, no solo en tu condición de congresista, sino en tu condición de especialista y una persona que ha estudiado este tema, es que
Es decir, si tú tienes una zona de riesgo como la Curva del Diablo, eso tiene soluciones técnicas. Claro que sí. Te dinamitas el cerro, o sea... Y es arena, es arena. Te llevas la arena, la sacas, haces barreras, Claro, o sea, estableces... sí, cosas prácticas que puede hacer la concesionaria, pero vemos pues que ni siquiera hay tachas, no hay iluminación, pero en el momento del accidente era a las 11 de la mañana y según grabaciones de los transeúntes, no había neblina y tampoco pues una guardavía apropiada para la Curva del Diablo, esta Curva del Diablo que constantemente hay accidentes. El solo nombre, ¿no? Ahora, ahí yo quiero entrar al tema sobre el que hemos estado hablando el día de ayer precisamente con Giovanni, de las condiciones en que se otorgan las concesiones, porque ahora resulta que la concesionaria no está obligada a nada, o sea, ¿está obligada a qué? A forrarse cobrando el peaje, digamos, eso es el pobrecito los concesionarios, ¿no es cierto? Lo que tienen que hacer es cobrarnos el peaje todos los días. Ante todo, un profundo dolor y solidaridad con cada una de estas familias peruanas que hoy tienen que enterrar inesperadamente a 52 personas. Porque en ningún plan de estas familias estaba el tener que enterrar a estas personas vísperas de las fiestas, ¿no? Y coincido con el congresista, y qué bueno que sea el presidente de la Comisión de Transporte y a su vez sea de los pocos profesionales que tenemos en el país que son ingenieros de transporte, porque solamente existe una facultad, que es una facultad en la Universidad Villarreal que te permite ser ingeniero de transporte. O sea, en este país no hay ninguna universidad preocupada, a excepción de la Villarreal, que titule a los ingenieros de transporte. Cuando tú te digan, cuando el congresista, que lo acabo de conocer hace segundos, me dijo, yo soy ingeniero de transporte, y yo inmediatamente le dije de la Villarreal, porque no hay otra universidad en el país, en un país donde necesitamos soluciones viales casi en todo el Perú. Acá estamos hablando de la costa, un lugar donde debería ser, entre comillas, debería ser no deberíamos ni siquiera tener peaje. O sea, ¿cuándo se hace el peaje? ¿O para qué existe el peaje? Los peajes o las asociaciones público-privadas es para generar una solución en la cual el Estado, como propio Estado, no puede resolverla. Para eso existe, para eso yo me asocio. Yo me asocio con alguien cuando yo profesionalmente o como ente no puedo resolver el problema. Claro, necesitas a alguien que ponga el dinero, que haga la obra. ¿Y cómo se cobra luego? Con el peaje. Con el peaje. Es que ahí sí hay necesidad. Para mí particularmente en la costa no debería existir, incluyo la Municipalidad de Lima, no debería existir ningún tipo de peaje y deberían ser los propios alcaldes o presidentes regionales o el Ministerio de Transporte en función del escalafón que le toca a cada uno quien administre sus vías, y si tienen que poner un peaje, sea un peaje consecuente, no un peaje que en 2 años subo el 66%. ¿Qué negocio en el Perú, no? Y en el mundo tiene 66% de utilidad en 2 años? Y qué curioso que sean los mismos nombres, o sea, sean las mismas empresas las que están detrás de esto. Escuchaba camino acá, Exitosa, y veía sobre lo que tienen que hacer los deudos. Particularmente, yo me baso mucho de la legislación comparada, ¿no? De lo que ocurre en otros países. Acá hay responsables. Y obviamente que si yo me voy contra la empresa, esa es una empresa que, si bien es cierto, vive de la precariedad con la que se conducen muchas empresas de transporte en nuestro país por los costos bajos y porque en nuestro país, a diferencia de otras ciudades, no hay un subsidio para el transporte público, por llamarlo de alguna forma, y producto de eso siguen y tienen buses y tienen carga con fletes o con pasajes muy bajos que realmente no representan el poder reinvertir nuevamente en su flota, y encima tienen que pagar peajes abusivos que no les cobran por vehículo, sino le cobran por eje, ¿no? Le cobran por eje. Entonces, el tema es, yo de abogado de cada uno de los deudos, me iría a denunciar penalmente a los miembros que son parte de la concesionaria. Claro, pero el problema es este. ¿Ya? El problema es que porque esto ha sido la discusión en los últimos días. Resulta ahora que la concesionaria, por el tipo de contrato que se hizo, no está obligado a nada. Entonces, esto es lo que ha estado ocurriendo sistemáticamente en el Perú. Es decir, estás haciendo
una obra que parte de que el serpentín es muy peligroso, entonces vamos a hacer una variante, y haces una variante que desde el punto de vista técnico es absolutamente cuestionable, porque es una empinada subida, una inclinadísima bajada y arriba neblina. O sea, ¿qué solución técnica es esa si los camiones y los buses, la mayoría no pueden ir por ahí? Todos recordamos... Me acaba de escribir un bombero que es especialista en estos temas, me decía, Nicolás, ándate ahorita a la variante para que veas lo que es. Agarra cualquiera de esos buses y camina a ver que sube y que baje, pues. Si no es un riesgo. Y a ver, ponlo en la neblina. O sea, la cantidad de accidentes que vas a tener. O sea, no fue una solución la variante. Por eso que muchos camiones optan por ir por el serpentín, por el costo adicional que pueda ocasionarle en el mantenimiento del vehículo, en el consumo de combustible y sobre todo también que hace más lento la transitabilidad y con vehículos ligeros ocasiona accidentes de tránsito. Todos recordamos cuando estas imágenes que quedó grabadas en cada uno de nuestra mente, cuando hubo el incendio con la empresa de transporte ZBus, desde ahí ya se exigía que el transporte de pasajeros sea por la variante y la carga pesada sea por el serpentín. Pero mira, hemos tenido que esperar este accidente de tránsito con más de 51 personas que han perdido la vida, pero recién nuestras autoridades ponen... Pero eso es lo que no se entiende, pues, Roy. Si tú tienes una concesión que te la dan por 25 años, que te está permitiendo facturar y tener unas utilidades monstruosas, ¿no es cierto? Son aproximadamente, ¿cómo es posible? Sí. Son aproximadamente 64 millones de soles anuales que tienen de utilidad. Claro, ahorita están buscando la forma de cómo echarle la culpa al conductor para evadir toda responsabilidad. Pero el tema es el siguiente. Es decir, ¿cómo es posible que tú tengas una concesión y no seas responsable de que exista una zona tan peligrosa como la curva del Evo? No es tu problema. Tú tienes la concesión, pero no es tu problema. Entonces, ¿cuáles son tus problemas? Así es. ¿Cuáles son tus responsabilidades? No, es que el contrato no me porque son unos tramposos, pues, lo que hacen los contratos de aquí hay responsabilidad de la empresa San Martín, de la empresa de carga y también la responsabilidad civil de la empresa concesionaria. Y también debe ser la responsabilidad política de las autoridades del Ministerio de Transportes. ¿Por qué no exigen a la concesionaria para que haga el ensanchamiento de esta curva del diablo? Ahora, tú dices, Roy, que esto se había recomendado ya hacía 3 años. Hace 3 años, según versión de la superintendente de Ocitrán, hace 3 años hacían ya las recomendaciones, pero ellos se basan al contrato. Si no está en el contrato, no puedo hacer nada. Si no dice el contrato, busco una adenda, busco adicionales para quitarle más plata al Estado o poder incrementar los costos del peaje. Yo he trabajado en la empresa municipal de peajes, en EMAPE. En esas épocas el peaje estaba a 2 soles y con el dinero de peaje se hizo muchos bypass, se hizo muchos puentes, se hizo el mantenimiento de la carretera central, de la Javier Prado, de la vía expresa. Ahora que el peaje está por encima de los 5 soles, poco nada se están haciendo, han dejado abandonadas muchas vías metropolitanas. El ministro Yufra acaba de responderte, Roy, diciendo que no hay que utilizar el accidente para decir cosas inciertas y desinformar. Yo pediría no utilizar este accidente para declarar cosas que no son ciertas. Hay que decirle la verdad a la gente. Esto ha sido una falla humana lamentable, por cierto, pero debemos aclarar que han sido las cosas cómo han sido las cosas para que no se malinforme. Y esto lo hizo en relación a tu declaración de que se estaba evaluando la posibilidad de que el accidente también fuera o tuviera que ver con un tema de falla de infraestructura. Hablando de velocidad, disculpe que te corte, hablando de velocidad, según reportes de Sutran, el día de ayer a mediodía estuve en Sutran, estaba el bus a 57 kilómetros por hora. Y le pregunto a los funcionarios, ¿cuánto era la velocidad máxima en ese tramo? 60. Ahí tengo la grabación, te lo voy a pasar después. Ahí está, según versiones y funcionarios de Sutran. Posiblemente al ministro le estén mintiendo, eso no puedo saber. Y según reportes de la Policía Nacional del Perú, Asignación al Control de Tránsito, el tráiler iba a 52 kilómetros por hora. O sea, ninguno iba a exceso de velocidad. Ninguno iba a Ahora, exceso ¿qué es de lo que velocidad? ocurre? Lo que ocurre es que el tráiler, en una curva tan cerrada, que es un problema de infraestructura, de diseño de la carretera, tiene que abrirse, ¿no es cierto? Ahora, miren esta información, Giovanni, para que te sorprendas, ¿ya? O sea, todo el mundo está hablando de la empresa de transporte de pasajeros y nadie habla de la empresa de transporte de carga. Esta empresa se llama TJ Corporación Levisa, ¿está bien? Y el chofer, el señor Quillaguamán, Cusihuamán, Cristian César, no tiene salud desde el año 2016. O sea, no sé qué vínculo laboral tiene con Levisa, pero manejaba uno de sus camiones que transporta carga y ha provocado la muerte de 52 personas.
Este señor tenía multas y tenía infracciones consideradas muy graves. Este señor no tenía revisión técnica en el camión. Sí, Entonces la responsabilidad de que ese camión circulara desde marzo del año pasado sin revisión técnica no es responsabilidad del chofer. ¿Y qué es lo que dicen en responsabilidad de Levisa y de las autoridades responsables de controlar que esto ¿Y qué no es pase. lo que dicen en Sutran? Y yo le pregunto, ¿ha pasado por el control de Ancón? Sí. ¿Por qué no intervinieron? No, lo que pasa es que el tráiler estaba sin carga y por eso lo hemos dejado que pase a pesar que no tenía revisión técnica. Sutran tiene facultades en transporte y tránsito en las rutas nacionales. No hizo nada, Sutran. Acá tiene que haber responsabilidades. Ahora, Giovanni, yo te pregunto, porque esto es un tema de los que hemos estado conversando. O sea, acá se nos ha vendido la idea de que las concesiones son intocables. No te metas con la concesión de Rutas de Lima o de Línea Amarilla porque nos van a llevar a no sé qué tribunal internacional. No importa si se pagó coimas por ella, no nos podemos meter, ¿no es cierto? Ahora hace unos meses el Consejo de Lima decidió disolver la concesión Javier Prado. Concesión que tenía también Graña y Montero. Agarró, llamó a Consejo y citaron a todos y de manera unánime, o sea, donde hay izquierdistas y derechistas, ¿no? O gente que tiene ciertas inclinaciones políticas, visiones, de acuerdo. pero los 40, ¿no? Los 40 regidores optaron porque se revoque la concesión. ¿Acaso ha habido alguna carta notarial o alguna demanda que por medio diga por qué esta concesión no se hizo? ¿Por qué revocan esta concesión? No pasó absolutamente nada. Entonces, lo que ocurre es que acá hay mucha ropa tendida. Hay demasiada gente involucrada. Con todo el respeto al ministro, ¿no? Porque considero que es un buen ministro, pero se está equivocando. Y se está equivocando claramente en señalar que acá el ministerio no tiene responsabilidad. Porque si él establece de que estaban fuera, el GPS arrojaba que esta empresa estaba por encima del valor, ¿no? Ellos tienen que tener un historial de esta empresa. Y ese historial debió haber sido sancionada. Esta empresa nunca debió haber salido. Porque tenemos problemas. Porque si había GPS, claro, pero ¿no? por eso es que yo doy, o sea, tenemos había un exceso. Claro, tenemos dos temas. La gente se le ha cargado porque todo indica que lo que ha ocurrido es que el tráiler invade el carril contrario. Entonces, ¿es una falla humana? Sí, ya, pero para un momentito, aguanta el carro. ¿Por qué invade? Claro. Porque hay una falla en esa carretera. Claro. Porque el donde radio estás dirigido no llevando es un apropiado. tráiler que no puede dar la curva porque la curva es tan cerrada que la única manera que tiene ese tráiler de superar esa curva es invadir el carril contrario. Entonces, por supuesto que hay una falla de infraestructura. Y así hay Ahora, ¿cuál es 50 curvas en pero la- Roy, en la misma- en el pero mismo ¿sabes cuál tramo? es el problema? Que nadie es responsable, no es obligación. Entonces, ¿de quién es la obligación de que las cosas se hagan bien? ¿Por qué no quieren decir que la concesionaria es responsable? Porque la concesionaria también tiene que pagar indemnización. Y de los 64 millones de utilidad que tiene al año, que pague pues la indemnización a los deudos, que haga el trabajo de mantenimiento, de ensanchamiento de muchas curvas. Son más de 50 curvas del diablo que hay en el serpentín de Pasamayo. Hay algo que los abogados conocemos a confesión de parte. Relevo de pruebas, dicen ustedes. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué el presidente de PPK establece que se necesita anchar un tercer carril? Porque a él se le ocurrió y porque ese día vio las noticias y dijo, hay que simplemente... Entonces, Claro, si él pero- agarra y le dice eso... pero ¿por qué tiene que el ocurrir que tienen que morir 52 personas para- Nicolás, ¿por qué el ministro tendría que ofenderse si alguien le dice que hay fallas dentro de la estructura vial? Somos un país que no podemos negarnos, no podemos taparnos los ojos, y él lo sabe. Tenemos cerca de 80.000 millones de dólares de déficit en infraestructura vial. Y desgraciadamente donde se ha invertido, ha sido mal invertido. O sea, ha sido mal invertido. Se invirtió en Interoceánica. Se invirtió en Interoceánica. No debió haberse invertido en esa cantidad de plata en Interoceánica. Todo lo que se hubiera podido hacer en Lima. Simplemente la ampliación de la Panamericana, de la Vía Expresa Sur. La ampliación de la Vía Expresa Sur. Se necesitan 230 millones para hacerla y beneficiaría a 2 millones de personas. Hasta el momento no se ha movido ni un solo ladrillo. O sea, no se ha movido absolutamente nada. Y era una de las pistas que se haría para
Panamericano. ¿Quién tiene esa concesión? Graña y Montero. Bueno, Graña y Montero y JJ Cambeno. No, estoy hablando de la tú dices Vía Expresa Sur. la vía expresa sur, claro. Y los beneficios son 2 millones de yo personas. creo que o sea, me parece tremendo, ¿no? Que tenga que ocurrir algo así para que pongamos sobre la mesa la manera como se han estado entregando concesiones. Y yo lo he dicho y alguna gente se ha ofendido, ¿para quién se ha estado gobernando en el país? Es decir, tú entregas una concesión para hacer una obra que sirva a los ciudadanos, que resuelva problemas, no para que alguna gente se forre, y no importa qué pase con los ciudadanos, y no importa si las obras están bien hechas, y no importa si se han hecho las obras complementarias, y no importa si está garantizada en toda la ruta la seguridad de las personas que viajan por eso. No importa. Lo que importa es que alguien va a ganar dinero y tenemos el derecho a tener la presunción de que alguien cobró una comisión ilegal para que las cosas se hagan así. Yo sí le pediría una, tenemos derecho o no, Roy. Claro que sí. Es con lo que se está destapando. Odebrecht ha dicho Nicolás, el otro día, oigan, somos el 5% de la corrupción en el Perú, eso ha dicho Marcelo Odebrecht, 5%, miren el otro 95%. Toda la obra pública está atravesada por corrupción. Nicolás, pero con la respuesta del ministro y con el mayor de los respetos y como ciudadano y contribuyente, le pediría que se ponga de acuerdo con el presidente. Porque si el presidente dice una cosa, claro, y él agarra si y todo dice está bien, ¿para qué vas a hacer una ampliación? Entonces, Claro. que todos se pongan de acuerdo, que conversen, no estaría de más, ¿no? Y que de ahí el señor se queje, ¿no? O sea, yo creo que la falta de comunicación. Ahora, lo que sí tenemos que hacer, y ahí sí los congresistas tienen que establecer de manera concreta, porque ellos tienen la posibilidad constitucional de hacerlo. O sea, acá los congresistas tienen la posibilidad constitucional de hacerlo, cosa que nosotros no tenemos, es demandar ante el Tribunal Constitucional muchos de estos contratos leoninos sean paralizados y sean ejercidos, llámese, por las municipalidades o sea, y por lo demás. Tú tienes mecanismos legales, Entonces, ¿no es cierto? Puedes crear administraciones judiciales, yo no sé, las fórmulas tienen que existir, pero, o sea, en realidad, yo insisto en el mensaje que nos está mandando Marcelo Odebrecht. Oiga, yo les estoy contando, dice Marcelo Odebrecht, la corrupción en la que yo he estado metido. Y él te dice, eso es el 5%, si toda la obra pública en el Perú está... Entonces, ¿de qué se trata? De revisar una por una todas las concesiones y todos los contratos que se han hecho. Es que siempre lo he dicho. ¿No? Odebrecht ha contado su versión. Falta la versión de OAS, falta la versión de Camargo y Correa, Queiroz Galbao, empresas españolas, empresas ecuatorianas que han venido a dar estas concesiones. Las peruanas que se han prestado para aliarse con esas empresas extranjeras y el mismo modus operandi de Odebrecht. Entonces, acá se tiene que investigar, pero vemos pues que tenemos un Ministerio Público parcializado, persiguiendo a los fujimoristas. Vemos también un Poder Judicial que cambia y mueve a uno u otros jueces, y pues no vemos respuestas claras. Y desde el Congreso de la República, en nuestra función de fiscalización, en nuestra función de hacer el control político, estamos batallando contra la corrupción. Y estamos poniéndole también las cosas de frente, mirándole de frente a la corrupción y diciendo, estas cosas tienen que dar a conocer, Nicolás, y sobre todo Nicolás, meterlos presos de estos señores. Yo sí creo que es obligación de los congresistas, aprovechando que está acá, poner en la agenda la suspensión de un sinnúmero de contratos de concesión, porque tampoco lo tienen en agenda. Hoy por hoy los congresistas, ¿no? Y con todo el respeto, están enfrascados en luchas internas, la población ve esas luchas que hay y todo lo demás. Ahorita tenemos que dedicarnos también en cosas que van al ciudadano de a pie. Y cosas como las concesiones que se han otorgado, van a ir directamente al ciudadano de a pie. Me hace enseñar que esa va a ser la mejor forma de demostrar transparencia, porque acá hay una discusión bien importante, no solo sobre el sistema de concesiones, sino sobre las benditas asociaciones público-privadas. Donde, ¿qué significa? El Estado aporta y el privado aporta, pero el privado supuestamente aporta tecnología, conocimiento y se moja, pone dinero. Invierte. Pero en el caso, por ejemplo, de Chinchero, que es emblemático, era una asociación público-privada donde el Estado ponía el terreno, el Estado ponía el movimiento de tierras, el Estado ponía el dinero y el Estado se endeudaba para que la concesionaria ganara plata. Y teníamos un presidente que nos quería mentir al decir que íbamos a... El presidente con su pizarrita explicando cómo eso era bueno para los peruanos y para los cusqueños. O sea, eso tiene que acabarse.
Eso tiene que acabarse, pero en fin, lo Y que desde el tenemos que Congreso de acabar la es esta República se está secuencia, haciendo, porque nos hemos desde el pasado Congreso de la República se está 5 haciendo el minutos de la trabajo hora. con la Comisión Lavajato. Ya esperemos que en las conclusiones también puedan decirnos pues de qué manera corregir estos malos contratos. Y también hay congresistas que ya están tomando acciones. Por ejemplo, nosotros en la Comisión de Transportes estamos viendo el tema de los peajes, concesiones, no solo de línea amarilla, no solo de estas empresas que construyen la Ramiro Prialé, por ejemplo, las que movieron y descolmataron toda la defensa ribereña Claro, del río Rímac. y desprotegieron a toda esa gente, ¿sí? Si no, hay muchas concesiones a nivel Sí, nacional. tenemos que terminar con ustedes. Muchas gracias por